¿De qué trata el evangelio que acabo de proclamar? Del hijo pródigo. Aunque es un error el título que le hemos dado a esa parábola, porque el verdadero título debería ser la parábola del Padre compasivo y misericordioso, porque la parábola está centrada en la compasión y la misericordia del Padre. Dice, había un padre que tenía 2 hijos. No hubiera, si la parábola, el centro de la parábola fuera el hijo pródigo, había un hijo que tenía un padre rico y entonces, pero el centro es el Padre compasivo y misericordioso. La parábola, como decía, empieza diciendo, había un padre que tenía 2 hijos. ¿Y qué pasó con el primero? Pidió la herencia. Padre, dame la herencia que me corresponde. Y hablando de herencia, esto dice que un viejito se casó con una muchachita. Entonces, después de unos meses, el padre se encuentra con el viejito y le dice, abuelito, ¿te casaste con esa jovencita? Sí, padrecito. ¿Y qué tal te va? Mi esposa es muy devota, muy fervorosa. Ah, sí, es devota y fervorosa, sí, padre. Todos los días me pregunta por mi Nuevo Testamento. Su Nuevo Testamento, ¿ya hiciste el Nuevo Testamento? ¿No? Y él creía que era tan evangélica. Ay, el chiste de la herencia. Dice que también un señor estaba a punto de morir allá y estaba rodeado de sus hijos. Y entonces le dice a los hijos que llamaran a un juez y a un notario. Uy, los hijos piensan que le van a dar la herencia. Entonces, inmediatamente buscaron al juez, al notario, y se fue y lo llevaron a su casa. Papá, ya está el juez y el notario aquí. Y entonces ellos pensaban que ya iba a dejar pues la herencia, ¿no? Entonces el viejito le dice, digan que se ponga uno a mi derecha y otro a mi izquierda, aquí en mi cabecera. Papá, el abogado y el notario ya está uno a tu derecha, a tu izquierda. Ay, por fin puedo morir como Jesús. ¿Cómo como Jesús? Sí, en medio de 2 ladrones. Por si acaso, si hay abogados aquí, no, este chiste me lo contó un fiscal en Trujillo, ¿ya? Bueno, los chistes de la herencia. Entonces, este joven que tenía todo en su casa, siente que le falta algo. Y ese es, ¿no? Y por eso pide la herencia. Padre, dame la parte herencia que me corresponde. Eso, en la cultura judía, pedir la herencia a un padre en vida era matarlo en vida. Eso era mal visto. A nadie se le ocurriría pedir la herencia a su padre. Aunque a veces hoy también existen, ¿no?, que padres que ya quieren que les dé la herencia. Nunca le des herencia a tus hijos en vida, ¿no? Bueno, si quieres, pero es mejor, deja un testamento. O bueno, si lo dejas, pero siempre deja una cláusula, porque si no, a veces hay hijos que son fregados, que cuando son viejitos los padres los arrinconan, ¿no? Tu casa lo tienes ahí y bueno, lo puedes alquilar cuando esté mayorcito, pero hay que tener mucho cuidado con las herencias. Pero bueno, entonces, cada uno conoce a sus hijos, ¿no? Pero hay hijos que son fregados, ¿no? Y más vale que todavía que te asegures, ¿no? Hasta puedes, es que unos hijos la maltrataban. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Desheréncialos. Porque si se pelean por la herencia, vende tu casa y lárgate, la palabra fea, como Laura Bosa, ¿no? Si quieres vender tus bienes, vende tus casas, anda, paséate, disfruta y no le dejes a esos sinvergüenzas. Podrían hacer también. ¿Por qué dejar a una persona que me lastiman, que me maltratan, así sean mis hijos, no?
No hay que tener autoestima, hay que quererse. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? En este caso, el padre, como le decía el hijo, al pedir la herencia, está matando en vida. Y eso era mal visto en la cultura judía. Pedirle la herencia a un padre en vida era mal visto, era condenado. Pero ese hijo raro pide la herencia que le corresponde. Y el padre le da la herencia. Y se marcha a un país lejano. Y ahí vive la vida perdidamente, locamente, y llega una hambruna. Y había gastado todo. Y es ahí cuando gasta todo, ¿a qué se dedica? A cuidar cerdos. Ese hecho de cuidar cerdos para el judío le remecía por dentro. Porque los judíos no comen cerdos ni crían cerdos. El cerdo es el animal más impuro para los judíos. La comida de cerdo no es comida kuché para los judíos. Entonces, el criar cerdos, el cuidar cerdos, para los judíos es la actividad más impura. Este hijo, que era un príncipe ahí en la casa, se había degenerado tanto, hasta ese nivel, se había rebajado a ese nivel de cuidar cerdos. Como le decía, para nosotros el cerdo es un animal, pues lo comemos el chicharroncito, ¿no? Qué rico. Entonces, ¿ustedes saben de qué animal salen 2 licores? Hay un animal de que sacan los licores, del cerdo, porque chicha y ron. Chicha y ron. Bueno, como les decía, para nosotros en nuestra cultura el cerdo pues es rico, pero para los judíos el cerdo es el animal más impuro. O sea, en su mentalidad eso es chocante, que este príncipe, este hijo que era un príncipe, ahora estaba cuidando cerdos. Se había rebajado tanto en su dignidad y no le permitían, tenía un hambre tan grande que no le permitían comer ni siquiera las algarrobas de los cerdos. No le permitían comer las algarrobas. Yo digo, qué bueno que no le permitieron, porque si le permitían comer las algarrobas, ¿qué hubiese pasado? Se hubiese acostumbrado a comer algarrobas y vivía como un cerdo más. Hay gente que se rebaja y viven como cerdos. Qué bueno, el hambre le hizo reaccionar, le hizo recapacitar y dice, en la casa de mi padre hay suficiente comida, retornaré y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Y decide retornar a la casa del padre. Además de la conciencia de que necesitaba retornar a la casa del padre, ¿por qué este hijo decide retornar a la casa de su padre? ¿Saben por qué? Porque ese hijo conocía a su papá, confiaba en su papá, sabía que su padre es un padre bueno, un padre compasivo, un padre misericordioso, que al menos lo trataría como uno de sus jornaleros. Porque si sabía que su padre es un renegón, que le iba a decir, vienes como el perro, como el rabo entre las piernas, ¿para qué te fuiste? Le iba a empezar a reclamar, no retornaba. Él confiaba en su padre, sabía cómo, no esperaba más, solamente esperaba ser tratado como un sirviente. Entonces, el hijo retorna a la casa del padre. Y cuando el hijo retorna, dice el Evangelio que ese padre salió corriendo. Me imagino que todos los días salía a ver por el horizonte si llegaba a su hijo y se quedaba con tristeza todos los días. Pero un día vio que alguien se acercaba, ¿será mi hijo? Y entonces a su sola mirada se dio cuenta que era su hijo y salió a su encuentro. Es la imagen de Dios que sale a nuestro encuentro, que corre a nuestro encuentro.
Ese es el Padre que ha venido a revelarnos Cristo, ¿no? Es el Padre que ha venido a revelarnos Cristo, que sale a nuestro encuentro. Y cuando lo encuentra, ¿qué pasó? Le dijo, ay, hijo, apestas, vete, báñate, cámbiate. Así le dice. ¿Qué pasó? Lo abrazó y lo colmó de besos. Lo abrazó y lo colmó de besos. Ahí vemos cómo Dios nos ama con amor incondicional. Dios no te ama por lo bueno que eres, te ama porque eres su hijo. No, hay que descubrir eso, que Dios nos ama no por lo buenos que seamos, sino porque somos sus hijos. Tú no necesitas portarte bien para que Dios te ame. Tú no necesitas convertirte para que Dios te ame. Te ama así exactamente como eres. Más bien, para que te conviertas, para que cambies, necesitas descubrir el amor de Dios, porque solo el amor de Dios puede transformar tu vida. Este tipo había estado cuidando cerdos. Y el olor del chiquero es rico, ¿no? El cerdo en el chiquero apesta. Aunque dicen que el animal es el cerdo es el animal más limpio. ¿Sabían que el cerdo es el animal más limpio? Porque tú le dices, ¿cuándo te has bañado? Y te dice, hoy. El cerdo apesta. Había caminado de un país lejano. ¿Cómo estaría ese tipo? Estaba apestando. A un tipo le decían avioneta de fumigar, porque el veneno lo tenía en las alas. Ese tipo era un avioneta de fumigar. Estaba apestando. Y el padre no le dice, ay, hijo, apestas, vete, báñate, cámbiate, ponte perfume, que quiero abrazarte y besarte. No, lo abraza en su hedor, en su podredumbre lo abraza. Y es precisamente el abrazo del Padre el que le restituye la dignidad. Lo abraza y lo besa, y luego lo manda que se bañe, que le pongan ropa nueva, que sandalias nuevas, un anillo en el dedo, y hace una fiesta. Hace una fiesta. Y hablando de fiestas, también dice que un muchacho estaba en una fiesta, se acerca a una muchacha y le dice, señorita, ¿baila? No tengo pareja, pero si yo la estoy invitando. Baila, no tengo pareja, pero si yo la estoy invitando. No tengo pareja, pero yo la estoy invitando. No me entiende, no tengo pareja, la otra pierna. No tenía pareja, por eso bailaba. Bueno, entonces el padre lo abraza, lo besa, le pone ropa nueva, sandalias nuevas, anillo, y hace una fiesta. ¿Qué está haciendo este padre con este hijo? Le está restituyendo su dignidad de hijo. El hijo esperaba ser tratado como un criado, pero el padre no lo trata como un criado, sino lo trata como su hijo. Le trata como un hijo, ¿no? Como su hijo. Le restituye la dignidad del hijo. Lo que hace el pecado nos degenera. La compasión y la misericordia de Dios nos regenera y nos restituye nuestra dignidad de hijos. Esa es la belleza de este texto, ¿no? Y nos hemos centrado siempre en el hijo menor que se fue. Pero el hijo mayor también tenía un gran problema. El hijo mayor nunca se fue de su casa porque era un cobarde. También quiso hacer lo mismo que el hijo menor, pero no tuvo valentía, no tuvo coraje. El hijo mayor estaba ausente también de casa. Estaba físicamente, pero ausente emocionalmente. Y eso lo podemos notar porque cuando es la fiesta, el baile, el hijo mayor está acercando, se llama al criado al escuchar la fiesta, el baile. ¿Qué pasa ahí en la casa? Es que tu hijo menor ha retornado y tu papá ha hecho
un banquete, ha matado el ternero cebado. Y él se negaba a entrar. Y es ahí donde el padre sale y le invita a entrar. Hijo, ¿por qué no entras? Padre, todo este tiempo he estado contigo sin desobedecer ninguna de tus órdenes. O sea que el hijo era un hijo extremadamente obediente, pero era una obediencia servir, ¿no? Una obediencia servir. Entonces, todo este tiempo he estado contigo sin desobedecer ninguna de tus órdenes y no me has dado ni un solo cabrito para comer con mis amigos. Eres un tacaño. Le reclama. Hay mucha amargura en el corazón de ese hombre, ¿no? No me has dado. Y el padre se sorprende y le dice, hijo, pero todo lo mío es tuyo. Querías un cabrito, ¿por qué no me lo pediste? Y no te hubiese dado un cabrito si no te hubiese dado 5 o 6 toros para que mates y hagas un banquete, porque si te daba un cabrito me ibas a hacer pasar vergüenza. Pero ese hijo no tenía confianza con su padre. Ese hijo desconfiaba de su padre. Ese hijo nunca se sintió hijo. Se sintió esclavo, se sintió siervo. Por eso no fue capaz de pedirle a su padre lo que necesitaba. Yo por eso admiro al hijo menor, ¿no? Porque él confiaba en su padre. Y eso es lo que quiere precisamente Dios. Dios no quiere que desconfíes de él. Dios no quiere que le temas. Quizá me digas, pero Padre, existe un fruto del Espíritu Santo, el temor a Dios. El temor a Dios no es un miedo a Dios. El temor a Dios no es un terror a Dios. El temor a Dios es el respeto que debemos tenerle a Dios, pero no quiere que le temas en sí, que le tengas terror. Dios quiere que le tengas confianza, como el hijo menor que fue capaz de confiar en su padre, que confiado en la bondad de su padre, retorna a su padre. Eso es lo que quiere Dios, que confiemos en Él. La obra del enemigo es infundir miedo. La obra de Dios es infundir paz, infundir confianza en el corazón, infundir fe. La fe es confianza. El hijo menor tenía fe en su padre, confianza en su padre. El hijo mayor no confió en su padre. Entonces, y eso es lo que quiere Dios, que confiemos plenamente en Él. Que nunca nos desesperemos, nunca nos angustiemos. Vamos a pedirle en esta Eucaristía al Señor para que aumente nuestra fe en nuestro Padre que nos quiere, que nos ama, que nos abraza con ternura. Se ponen de pie.